Hay lugares en el mundo donde la fragilidad de la existencia humana se vuelve palpable. No son ciudades asediadas ni campos de batalla, sino silencios absolutos, territorios que, a pesar de los mapas y la tecnología, se reservan el derecho de decidir quién regresa y quién se queda para siempre. Este es el caso de la Sierra Negra, una arista brutal de la cordillera de los Andes que muerde el cielo austral. Nuestra historia comienza con la certeza escalofriante de que, incluso el más preparado, el más metódico, no es inmune a ser borrado. En la alta montaña, bajo un cielo tan vasto como indiferente, la desaparición no es una fatalidad, es una sentencia. Nos adentraremos ahora en los últimos momentos conocidos del capitán R. Elías Soto y su equipo, una inmersión en la tranquilidad que precedió al terror. Antes de continuar, si esta inmersión en lo desconocido te eriza la piel, te invito a dejar tu teoría más inquietante en los comentarios sobre lo que realmente pudo haber sucedido. Tu análisis es parte de esta investigación. Elías Soto, con 45 años y un historial impecable en las fuerzas de montaña, no era un hombre de mitos, sino de cálculo. La Sierra Negra no era su némesis, sino su último proyecto cartográfico, una anomalía geográfica que él pretendía desmitificar. Su rutina era un reloj suizo, revisión triple del equipo, análisis minucioso de las isotermas y una disciplina casi monacal antes de cada ascensión. Sus compañeros, Javier, el técnico de comunicaciones de 28 años, y Lorena, la experta en clima de 30, confiaban en su juicio como en la solidez de la roca. Partieron un martes de otoño, bajo un sol frío que prometía una ventana de buen tiempo. Su objetivo era el paso del viento muerto, un punto elevado y peligroso, pero esencial para validar las coordenadas que Soto había pasado años descifrando a distancia. La expedición avanzó con la precisión de un bisturí. Durante 6 días, los reportes de radio a la base de apoyo fueron sistemáticos. Consumo de combustible, estado anímico y progresos medidos en metros verticales. Soto se aseguraba de que cada detalle quedara registrado, su voz siempre modulada, sin asomo de la euforia de los novatos. Pero al caer la tarde del 7º día, la rutina se quebró. La última comunicación, grabada a las 18:47, es la primera grieta en su invulnerabilidad. Elías reportó a la base que habían llegado a un promontorio inusual, una estructura rocosa anómala cerca del punto más alto, que según sus mapas no debería existir. Base, aquí Cóndor 1. Hemos superado el área delta. Estamos en un promontorio que parece artificial. La roca es diferente. Es lisa y tiene una forma que no concuerda con la geología local. Lo más preocupante, base, es que estamos experimentando una interferencia severa. La voz de Soto, por primera vez, tenía un matiz de profunda incomodidad, no de miedo sino de confusión metódica. El GPS y la brújula, reportó, estaban bailando en sus manos. La base, dirigida por un excolega de Soto, intentó tranquilizarlo, atribuyendo la falla a las conocidas anomalías geomagnéticas de la zona. Pero lo que vino a continuación fue un silencio denso, roto únicamente por el crujido de la estática en la línea. Elías no respondió a las preguntas. Solo se le escuchó decir con un tono que helaba la sangre, una frase dirigida a su equipo que nadie en la base pudo olvidar. Miren, no hay sombra. Es pleno día y no hay sombra. Luego, el corte. La base intentó contactarlos durante las siguientes 48 horas. Solo el viento respondía. El silencio total de Soto, el hombre que nunca dejaba un cabo suelto, era la primera señal de que la expedición de la Sierra Negra se había transformado irreversiblemente en un enigma. No fue una tormenta lo que los detuvo, ni un error humano, sino ese silencio inquietante. A la mañana del 10º día, la operación de rescate fue oficialmente activada. Los militares de montaña partieron con un objetivo claro: encontrar a 3 hombres que no habían caído ni se habían perdido, sino que, de algún modo que desafía a la física, habían dejado de estar allí. El mundo, para Elías Soto, Javier y Lorena, se había disuelto bajo el paso del viento muerto.
dejando solo un rastro de incertidumbre y la fría promesa de una investigación que recién comienza. La activación de la operación de búsqueda fue inmediata, aunque teñida de la frustración habitual que impone la geografía andina. Los primeros equipos de rescate de montaña, experimentados en avalanchas y caídas, abordaron la Sierra Negra con la expectativa de encontrar el rastro de un error humano, de una decisión mal tomada por el capitán Soto. Sin embargo, lo que hallaron en las cercanías del Paso del Viento Muerto fue un panorama que desafiaba la lógica forense. Los helicópteros de reconocimiento barrieron las gargantas y los glaciares en busca de fragmentos, de una mochila desgarrada, de la mancha oscura que delata la caída. El terreno escarpado, un laberinto de roca quebrada y hielo, parecía haber sido limpiado por una fuerza quirúrgica. El narrador investigador no puede ignorar el dato fundamental. En la alta montaña, donde todo se conserva, no había nada. La Sierra Negra no había devuelto un solo indicio de lucha o accidente. El hallazgo del campamento base improvisado, a unos pocos kilómetros de la última posición reportada, solo profundizó la confusión. Los rescatistas lo describieron como un museo de la perfección abandonada. Las tiendas de campaña estaban tensas y aseguradas contra el viento. Los víveres no perecederos estaban apilados y sellados. Incluso el equipo de cocina, meticulosamente lavado, permanecía en su lugar. No había señales de prisa, de pánico o de una evacuación forzada. El capitán Soto, conocido por su disciplina, había supervisado una escena de orden absoluto. Este detalle, la quietud del campamento, es lo que eleva el caso por encima de un simple accidente de alpinismo. Los hombres desaparecieron, pero lo hicieron dejando atrás un rastro de normalidad que resultaba insoportablemente anómalo. La única alteración visible era la ausencia de sus cuerpos y de sus equipos de escalada más personales, lo que indicaba que lo que fuera que sucedió mientras estaban preparados para escalar, no para huir. La investigación se centró entonces en la única anomalía tangible: el equipo de comunicaciones abandonado. Cerca de la posición donde se cortó la llamada, se encontró el estuche protector de la radio satelital de Javier, pero sin el dispositivo dentro. Los técnicos forenses de la policía de montaña analizaron la zona en busca de rastros de lucha o arrastre. La conclusión fue desconcertante. Las huellas de las botas, marcadas en el suelo rocoso y frío, terminaban abruptamente, como si los hombres hubieran levantado el pie y nunca lo hubieran vuelto a posar. La falta de rastros de deslizamiento o arrastre eliminaba la teoría de un secuestro violento o de un ataque animal. Era una evidencia cero en su forma más pura, donde la ausencia de pruebas se convertía en la prueba más contundente de que algo extraordinario y rápido había ocurrido en ese punto preciso del mapa. La base de apoyo, dirigida por el coronel Pizarro, se vio obligada a ampliar el radio de búsqueda. Pizarro, un hombre curtido en los rescates más difíciles, confesó a los medios que este caso no se parecía a nada que hubiera visto. No era un accidente, sino una evaporación. En el segundo día de rastreo intenso, se produjo un hallazgo que, en lugar de resolver, solo serviría para redirigir la investigación hacia lo críptico. Una patrulla encontró, encajado bajo una roca inestable y fuera de cualquier ruta habitual, el diario de bordo del capitán Soto. No contenía las notas finales de cartografía que se esperaban, sino un relato personal que había mantenido oculto, revelando una creciente sensación de vigilancia. Las últimas 2 páginas habían sido arrancadas de forma violenta, pero la última línea legible confirmaba la creciente paranoia de Soto sobre el entorno. La frase final del diario de bordo era una nota a pie de página sobre la Sierra Negra. Aquí hay algo que nos observa, no desde la cima, sino desde el interior de la roca. La quietud imposible no es un accidente climático, es un silencio intencionado. Este descubrimiento obligó a la policía a interrogar a los pocos habitantes de las faldas de la Sierra Negra, personas que habían sido descartadas inicialmente por considerarse portadoras de leyendas folclóricas. Fue en este momento donde la investigación formal se encontró con el mito, y la historia de los andinistas fantasma comenzó a tomar un matiz más oscuro. La búsqueda de cualquier testigo creíble
resultó infructuosa, hasta que el equipo de Pizarro dio con una aislada familia de pastores, los Vargas, que vivían en una cabaña sin electricidad a 30 kilómetros del lugar. El patriarca, un hombre anciano y callado, solo habló después de mucha insistencia, temeroso de la ira de la montaña. Su testimonio fue desestimado por el informe oficial, pero para el narrador investigador es la clave que desbloquea la siguiente fase del misterio. El anciano relató que, la noche en que el equipo de Soto desapareció, él vio en el cielo algo completamente ajeno al mundo natural. 3 luces que subían lentamente desde el pico, seguidas por una única luz roja que descendía a gran velocidad hacia las profundidades de la sierra. Su historia no encajaba con la lógica, pero encajaba perfectamente con la narrativa de lo inexplicable. Este misterio, donde la evidencia se disuelve en el mito, apenas comienza a revelar sus verdaderas profundidades. La desaparición de la expedición Soto no es una historia de montañismo fallido, sino de un encuentro con lo que no tiene nombre. Lo que la cámara de Soto capturó al final es tan perturbador que la policía se negó a publicarlo. No te atrevas a irte, porque el clímax de la verdad está a punto de salir a la luz. Ante la ausencia de cuerpos y la presencia de relatos anómalos, la investigación policial se vio obligada a trazar las líneas más convencionales del true crime y el error humano, buscando un anclaje lógico antes de ceder ante lo esotérico. La primera línea de pesquisa se centró en la posibilidad de un conflicto interno o una rivalidad financiera. El capitán Soto no solo era metódico, sino también extremadamente reservado respecto al financiamiento de su expedición. Se sabía que el objetivo final era la certificación de un nuevo mapa, potencialmente valioso para empresas mineras que históricamente habían intentado acceder a la Sierra Negra. La teoría era que una disputa por el control de la información, quizás con Javier o Lorena, pudo haber escalado en el paso del Viento Muerto. Se revisaron los extractos bancarios y las comunicaciones personales, buscando cualquier señal de fricción, pero los resultados fueron concluyentes. La relación profesional era intachable y no existía ninguna cláusula financiera que justificara un homicidio o una huida pactada. La segunda hipótesis explorada por el equipo del coronel Pizarro fue la de la fuga voluntaria, un colapso psicológico colectivo provocado por el aislamiento y las duras condiciones de la alta montaña. El narrador investigador consideró por un momento la posibilidad de que el estrés extremo hubiera provocado una psicosis en Soto, llevándolo a guiar a su equipo fuera de las rutas conocidas en un intento de desaparecer del mapa. Sin embargo, esta teoría colapsó al confrontarla con el perfil de Lorena y Javier. Lorena, en particular, había dejado una carrera universitaria brillante para unirse a la expedición. Su vida estaba planificada en torno a la meteorología extrema y no tenía motivos para dejar a su familia sin despedirse. Además, el abandono del equipo de supervivencia intacto en el campamento contradecía cualquier intento de huida planificada, sugiriendo que, si se marcharon, fue de forma abrupta e inmediata, sin tiempo para tomar siquiera una botella de agua. La meticulosidad del capitán Soto, que había sido su mayor fortaleza, se convirtió en el principal obstáculo para resolver el caso. Sus notas de campo previas revelaron una creciente obsesión con un fenómeno no reportado en la Sierra Negra: la existencia de antiguas rutas indígenas que evitaban el paso del Viento Muerto, al que llamaban el punto ciego del sol. Soto había descartado estas advertencias como superstición, pero había documentado el temor local con una precisión casi antropológica. Esta documentación, que Pizarro inicialmente consideró irrelevante, fue el primer indicio de que la desaparición no se debía a un fallo de cálculo, sino a la colisión con algo que Soto, el hombre de la ciencia, se había negado a reconocer. Este detalle expande la narrativa, alejándola de las disputas mezquinas y acercándola a la confrontación de un miedo ancestral. El análisis de la última entrada del diario, aquella que mencionaba la quietud imposible y el olor metálico, llevó a los investigadores a un perfil olvidado, un geólogo disidente que había trabajado en la zona durante los años 80. Este experto, el doctor Ramos,
Había sido despedido de un proyecto de exploración por sus teorías poco ortodoxas sobre la Sierra Negra, afirmando que contenía depósitos de minerales tan únicos que generaban una interferencia electromagnética capaz de inducir alucinaciones o pánico extremo. El doctor Ramos proporcionó un nuevo foco, sugiriendo que la anomalía que Soto reportó no era una estructura artificial, sino una manifestación física de un campo de fuerza que distorsionaba la percepción, obligando a los hombres a abandonar el equipo como si hubieran sido atraídos por un impulso químico o magnético. El coronel Pizarro, aún escéptico de las teorías del doctor Ramos, autorizó una prueba de resonancia magnética en el área circundante al campamento. Los resultados, aunque no concluyentes, fueron lo suficientemente anómalos como para justificar la inquietud. Se detectaron niveles inusualmente altos de interferencia de radiofrecuencia de baja intensidad, sin una fuente obvia. Este dato, junto al testimonio del pastor sobre las luces, comenzó a tejer una red de sombras y dudas sobre la versión oficial de un simple accidente. Ya no se trataba de si Soto había cometido un error, sino de si la montaña misma estaba actuando, utilizando una fuerza invisible para manipular las mentes de los escaladores. La idea de que una fuerza elemental había aspirado a los hombres parecía cada vez más viable. El misterio se había vuelto más complejo. Habíamos descartado el crimen, la fuga y el accidente convencional. Nos quedaba la confrontación entre la ciencia, representada por el rigor de Soto, y la medición de la policía, y la leyenda, encarnada en el testimonio del pastor y las teorías del geólogo. La Sierra Negra había demostrado ser un laberinto sin paredes, donde las pistas se convertían en espejismos. El narrador investigador debe ahora centrar la atención en el elemento más oscuro y perturbador de todos, lo único que quedó para contar la historia del fin de la expedición Soto: la cámara. El paso de la duda a la certeza de que algo verdaderamente anómalo ocurrió estaba a punto de ser grabado. La narrativa nos conduce ahora inexorablemente hacia el punto de quiebre, el momento en que la investigación deja atrás la lógica forense para enfrentar la evidencia que, por su propia naturaleza, es inaceptable. El hallazgo de la cámara del casco, meses después, en un lugar donde nunca debió estar, no solo proporciona la última visión de los tres montañistas, sino que también nos sumerge en los minutos finales de su existencia y revela el verdadero rostro del terror en el paso del viento muerto. Meses después de la desaparición, y cuando la búsqueda formal había sido rebajada a operación de recuperación, el azar o la malevolencia del destino intervinieron. Un equipo de escalada deportiva, ajeno a la investigación, encontró una pequeña cámara de casco encajada en una grieta glaciar a unos 10 kilómetros de la última posición conocida y en dirección opuesta a la que hubieran tomado si hubieran regresado. La carcasa estaba dañada por el hielo y la erosión, pero para asombro de todos, el chip de memoria interna estaba intacto. Este hallazgo, por su ubicación imposible, ya era una anomalía en sí misma. Si la cámara se había caído accidentalmente, la gravedad y el deshielo la habrían llevado hacia el valle, no hacia la ladera opuesta. La única conclusión lógica era que la cámara había sido lanzada o transportada por algo o alguien, desafiando la topografía de la Sierra Negra. El coronel Pizarro trató la evidencia con extremo hermetismo. El contenido de la tarjeta de memoria no era una simple documentación de la ruta. Eran los últimos 3 minutos de la expedición Soto. El narrador investigador nos guía ahora a través de esa grabación fragmentada. El video comienza con Elías, Javier y Lorena en el promontorio rocoso, la estructura anómala que Soto había reportado. El sol ya se estaba poniendo, pero la luz era extraña, difusa. Los tres están de pie en la cima de la formación, sus siluetas definidas por una luz lateral que, incomprensiblemente, no proyectaba sombra alguna, confirmando la última observación confusa de Soto en la radio. La imagen, a pesar de ser de alta definición, parecía carecer de profundidad, como si el espacio mismo a su alrededor se hubiese vuelto bidimensional y opresivo. La primera señal de pánico proviene de Lorena. Se la escucha susurrar en la grabación: «Elías,
La temperatura está subiendo. No tiene sentido. Estamos a 4000 metros. El viento ha muerto. El sonido ambiente en el video es el que más perturba al espectador. No hay viento. No hay el crujido habitual de la nieve. Solo un silencio sepulcral que la mente humana rechaza como antinatural. Javier, el técnico, intenta girar su brújula. Su rostro aparece cerca del lente, pálido y sudoroso a pesar del frío. Se le oye decir, con voz temblorosa, «Lorena, no es el viento, es el sonido. ¿Escuchan ese zumbido grave?» Mientras Javier habla, la cámara capta la reacción de Elías Soto, el hombre de acero. El capitán, en lugar de intentar una retirada metódica, se acerca al borde del promontorio y extiende el brazo hacia la pared de roca anómala. Su voz, ahora grave y tensa, confirma la presencia de la anomalía física. No es solo el magnetismo. La roca está vibrando. Hay una resonancia, muy baja. Justo en ese instante, la imagen de la grabación comienza a cambiar. Los colores empiezan a desaturarse lentamente, pasando de los tonos vibrantes del atardecer a una escala de grises enfermiza, un proceso que dura apenas 20 segundos y que los forenses de video no pudieron explicar como un fallo de hardware. El clímax del metraje ocurre en los últimos 30 segundos. La cámara, fijada en el casco de Javier, gira bruscamente, apuntando no hacia la roca vibrante, sino hacia el cielo que se oscurece. El rostro de Javier entra en un primer plano de terror puro. Se le escucha exclamar una palabra, ininteligible y cortada por la histeria, antes de que un sonido ensordecedor, descrito por los analistas de audio como un pulso electromagnético de baja frecuencia, el zumbido grave amplificado, inunda el canal de audio. La imagen se distorsiona violentamente, se vuelve borrosa y luego, justo en el último frame, se congela. La imagen final capturada por la cámara es la clave y a la vez la peor ofensa a la lógica. Congelado en ese último fotograma, el ojo crítico del narrador investigador identifica una forma geométrica negra, una mancha que no concuerda con ningún objeto conocido ni con un defecto de lente, suspendida justo sobre el paso del viento muerto. Tras ese único frame aterrador, la imagen se vuelve estática, un ruido blanco infinito. El documento se detiene aquí. La grabación no muestra cuerpos cayendo, ni lucha, ni violencia humana. Muestra la confrontación con una fuerza indescriptible y el instante en que 3 vidas fueron silenciadas por la distorsión del espacio y el sonido. Este metraje, El testamento del último momento, marcó el punto sin retorno. La policía de montaña dejó de buscar víctimas de un accidente. El misterio de la expedición Soto ya no era una investigación criminal, sino un archivo abierto sobre la naturaleza de la Sierra Negra y el terror absoluto de ser borrado por algo que no es humano ni geológico, sino una intersección fría y oscura de ambos. El camino hacia la verdad es ahora el camino hacia la especulación más profunda y el análisis de lo inaceptable. Tras el visionado de la grabación final, la investigación de la expedición Soto abandonó la sala de interrogatorios de la policía para instalarse en los despachos de geólogos marginados y folcloristas. El narrador investigador ahora debe actuar como un intermediario entre la ciencia tradicional y las hipótesis que la razón rechaza, pero la evidencia exige. La mancha geométrica negra en el último fotograma, junto con el pulso de baja frecuencia y la desaturación de color, apuntaba a un fenómeno que la física convencional no podía explicar. El doctor Ramos, el geólogo disidente, cuya teoría sobre la intensa concentración de mineral magnético había sido inicialmente ignorada, encontró en la grabación la justificación para sus advertencias. Él argumentaba que el paso del viento muerto no era un accidente geográfico, sino un punto focal anómalo, una especie de chimenea natural que canalizaba y amplificaba energías electromagnéticas, creando un vórtice capaz de distorsionar no solo la brújula, sino también el tejido de la realidad temporal en ese microambiente. La teoría de Ramos se conectó inevitablemente con la versión más oscura del folclore andino. La Sierra Negra es un epicentro de antiguas narrativas sobre el pueblo de sombras, seres que, según la tradición, residen en las profundidades de la roca
y solo se manifiestan cuando el viento se detiene y las condiciones geomagnéticas son perfectas. Para los locales, la quietud imposible que Elías Soto mencionó por radio era la señal inequívoca de que la montaña estaba abriendo la boca. El anciano pastor que había reportado las 3 luces subiendo y una bajando fue reentrevistado. Su relato se mantuvo firme, añadiendo un detalle escalofriante. Las luces no eran linternas, sino fuegos fríos que no calentaban la noche. La convergencia de la leyenda, la geología anómala y la evidencia videográfica creó la narrativa de que la expedición no se había perdido, sino que había sido interactuada con una inteligencia no humana o una manifestación energética profunda de la Tierra. Otro ángulo investigativo, tan oscuro como el folclore, provino de un criminólogo independiente que había estudiado desapariciones en entornos remotos. Este experto introdujo la teoría de la conspiración del territorio. Se basó en la obsesión inicial de Soto por mapear la Sierra Negra, sugiriendo que la expedición había tropezado con una operación clasificada, posiblemente de extracción ilegal o de pruebas militares, que utilizaba el aislamiento y la anomalía electromagnética como cobertura. El pulso de baja frecuencia y la interferencia podrían ser el resultado de un dispositivo de supresión de inteligencia, un jammer sofisticado, activado para eliminar testigos de una actividad ultrasecreta. Bajo esta luz, la mancha negra en el vídeo final sería un dron furtivo o un sensor de vigilancia de última generación, y los hombres, en lugar de ser víctimas de la montaña, serían víctimas de un encubrimiento perfectamente ejecutado. Para profundizar en la teoría de la conspiración, el narrador investigador rastreó un informe desclasificado proveniente de los archivos militares chilenos que mencionaba vuelos de reconocimiento anómalos sobre la Sierra Negra durante los años 70. Aunque los documentos eran vagos, indicaban que el área siempre había sido un punto de interés estratégico y no convencional. La implicación es que el capitán Soto, por su formación militar, pudo haber reconocido algo en la estructura rocosa que lo alertó sobre la presencia de terceros, pero fue silenciado antes de poder transmitir la verdad. Esta línea de investigación no solo alimenta la adicción de la audiencia al misterio gubernamental, sino que también ofrece una razón racional, aunque escalofriante, para la evidencia cero, un grupo organizado con recursos para eliminar toda la evidencia biológica y tecnológica. La comparación de los datos se volvió entonces crucial. Si aceptamos la geofísica anómala del Dr. Ramos, el final de la expedición fue una implosión electromagnética. Si aceptamos la teoría de la conspiración, fue una extracción forzada. Ambos caminos conducen a la misma sensación de terror, la pérdida total de control sobre el propio destino. La clave para desenredar esta dualidad se encontró en un detalle del equipo de Lorena. Sus registros meteorológicos, diseñados para resistir temperaturas extremas y fallos de energía, se consideraron irrecuperables. No obstante, un equipo forense especializado logró acceder a los datos cifrados del termógrafo interno del dispositivo, esperando encontrar la causa de la quietud imposible. Lo que el termógrafo reveló fue una negación directa de las leyes de la termodinámica. En el momento preciso en que la cámara de Javier grabó el pulso electromagnético y la pantalla se desaturó, el registro de Lorena marcó un pico de temperatura interno de más de 120 grados Celsius, seguido de una caída instantánea a 30 grados en menos de un segundo. Esta fluctuación violenta y antinatural no pudo ser explicada por ningún fenómeno natural o químico conocido. No fue un rayo ni una explosión química. Fue la evidencia de una transferencia de energía colosal e inmediata. Hemos llegado a la verdad física del evento, pero aún no a su identidad. Si te apasiona resolver enigmas donde la ciencia y el mito colisionan, suscríbete a este canal y activa las notificaciones. Solo así podremos seguir desenterrando juntos los secretos que el mundo prefiere mantener en la oscuridad. El siguiente y penúltimo paso nos revelará el verdadero mecanismo detrás del pico quebrado. La recuperación de los datos del termógrafo de Lorena no fue solo un avance técnico, fue la confirmación de que la expedición Soto había terminado con una violencia energética
que superaba el terror de un ataque físico. La fluctuación extrema de temperatura y presión, un salto de más de 150 grados en un instante, sugirió a los investigadores que el fenómeno no fue una alucinación inducida por la montaña, sino un evento físico instantáneo y localizado que consumió o transmutó a los montañistas. Esta evidencia permitió al narrador investigador trazar una línea definitiva. Elías, Javier y Lorena no se perdieron por errores. Fueron víctimas de una interferencia que actuó como un pulso concentrado. El capitán Soto, el hombre que nunca falló en sus cálculos, se enfrentó a un factor que ni siquiera la física moderna había contemplado, un fenómeno tan rápido y devastador que no dejó tiempo para el pánico, solo para la estupefacción. Para completar el cuadro final, el foco regresó al diario de bordo de Elías Soto, específicamente a las 2 páginas que fueron arrancadas. Aunque la policía no encontró los originales, la base de apoyo recordó que Soto tenía la costumbre de fotografiar sus notas más importantes y enviarlas a un archivo cifrado como respaldo. Con una orden judicial, los investigadores accedieron a su nube. La imagen recuperada no era un mapa, sino un croquis rápido dibujado a lápiz que mostraba la estructura rocosa anómala y una serie de anotaciones hechas en el último día. El croquis tenía una flecha que apuntaba a una fisura en la roca, junto a una nota críptica. La resonancia sale de aquí. Es un ciclo de 5 segundos. La revelación de la nota sobre el ciclo de 5 segundos fue crucial. El narrador investigador la conecta directamente con el pulso electromagnético y el zumbido de la grabación. Los analistas de audio reexaminaron la cinta y confirmaron que el sonido anómalo que precede al fallo de la cámara duraba exactamente 5 segundos antes de la distorsión total. Soto, en sus últimos momentos, no solo estaba asustado, estaba investigando activamente y midiendo la anomalía. Su último acto fue de la ciencia pura, la desesperada necesidad de documentar lo que lo estaba matando. La imagen del capitán, registrando datos mientras el terror se manifestaba a su alrededor, subraya la magnitud de su carácter y la naturaleza indomable del desafío. El análisis combinó entonces los 3 elementos clave: el pulso de 5 segundos, audio y notas, la fluctuación térmica violenta, termógrafo de Lorena, y la mancha geométrica, último fotograma de Javier. La conclusión fue única y aterradora. La Sierra Negra posee una anomalía geofísica que periódicamente genera una descarga de energía concentrada con propiedades que alteran la materia y la luz. La expedición Soto, al pisar el promontorio y activar la resonancia, se encontró en el centro de un fenómeno que actúa como un portal o un aniquilador de materia blanda. La mancha negra, argumentaron los teóricos, no era un dron, sino la manifestación visual de la distorsión espacial que precede a la absorción de energía, similar a un agujero negro microscópico. Esto confirmó la narrativa de la fatalidad cósmica. La expedición Soto no fue víctima de un secuestro o de la imprudencia. Se encontraron en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en un punto del mapa donde las reglas de la física dejan de aplicarse. El destino de Elías, Javier y Lorena fue sellado por una energía natural, aunque profundamente anómala, de la que ni siquiera la propia montaña parecía querer hablar. El caso se cerró oficialmente como desaparición en condiciones extremas y anómalas, un eufemismo que Pizarro admitió que apenas cubría la verdad perturbadora. El pico, en lugar de ser un desafío a conquistar, se había revelado como un mecanismo silencioso. La evidencia final, por lo tanto, no es la resolución del quién, sino la aterradora confirmación del cómo: el pulso electromagnético, el calor seguido del frío extremo y el silencio final. Sabemos que la montaña se abrió en términos energéticos y se tragó a los montañistas. Sin embargo, lo que no sabemos y lo que deja un vacío inquietante en la investigación es si esa energía fue activada accidentalmente por Soto o si fue dirigida por alguna inteligencia, ancestral o tecnológica, que utiliza la Sierra Negra como su base. El caso de la expedición perdida de la Sierra Negra ha llegado a su inevitable conclusión. El archivo se cierra, pero el enigma permanece abierto, imborrable. Hemos rastreado la narrativa desde la confianza metódica del capitán Elías Soto
hasta la evidencia de un pulso energético que borró su existencia en un instante. Los hechos son irrefutables. No fue una caída, ni un crimen pasional. Fue un evento de transferencia de energía masiva, un pico de calor seguido de un frío extremo, documentado por la tecnología más avanzada y precedido por el testimonio visual de un fenómeno geofísico inexplicable. La prueba es la ausencia de cuerpos, ausencia de un rastro de lucha, la misma evidencia cero que define a los misterios más profundos de nuestro tiempo. La Sierra Negra se ha defendido, y su defensa ha sido el silencio total. La lección que nos deja la desaparición de Soto, Javier y Lorena no es sobre el peligro de la montaña, sino sobre la arrogancia de la certeza. Elías Soto, un hombre que confiaba en la trigonometría y la lógica militar, se encontró con un enemigo que no podía ser medido, marcado o conquistado. Su última acción, documentar el ciclo de 5 segundos del zumbido, fue un acto de ciencia desesperada, pero inútil. El narrador investigador nos obliga a reflexionar sobre el destino final de estos montañistas. ¿Fueron desintegrados por el pulso o fueron transportados por la distorsión del espacio a un lugar fuera de nuestra comprensión? La teoría de la transmutación, que sus cuerpos se convirtieron en energía pura, es la única que se alinea con la evidencia termográfica. La incertidumbre es el verdadero legado del Pico Quebrado. Las familias de los desaparecidos viven con una tortura continua, la ausencia de un cuerpo o de una explicación que pueda consolar. No hay tumba que visitar, solo un vasto promontorio rocoso que a cierta hora del atardecer parece respirar una luz extraña. El coronel Pizarro cerró el caso con una declaración seca. La montaña no tiene que seguir nuestras reglas, pero su tono implicaba un entendimiento más oscuro. Hay lugares en el planeta que son puntos ciegos de la realidad, portales donde la línea entre lo físico y lo etéreo se difumina sin aviso, tragándose a los imprudentes o a los curiosos. La expedición Soto, destinada a cartografiar y desmitificar la Sierra Negra, se convirtió ella misma en parte del mito. Su historia ahora se mezcla con la del pueblo de sombras y las leyendas ancestrales de la región, un recordatorio constante para los pastores y montañistas de que no todos los espacios en el mapa están bajo el control humano. La mancha negra, el zumbido de 5 segundos y la quietud que precede al terror son ahora los nuevos elementos del folclore, prueba de que la naturaleza indomable no solo mata, sino que también oculta. La ironía final radica en que el hombre más metódico de la expedición fue borrado por la manifestación más incontrolable del planeta. El narrador investigador debe cerrar la narrativa volviendo a la perspectiva más amplia, la de la vulnerabilidad humana. Si hombres como Elías Soto, con su preparación de élite y su disciplina de acero, pueden ser borrados en un instante sin dejar rastro, ¿qué esperanza hay para el resto de nosotros? La Sierra Negra no solo se llevó 3 vidas, se llevó una parte de nuestra presunción de control sobre el mundo. Dejó un vacío de conocimiento que, como el vacío dejado por los desaparecidos, es imposible de llenar. Es el terror de la verdad que está ahí fuera, indocumentada e indiferente a nuestra existencia. El legado del Pico Quebrado no es el de la tragedia, sino el de la advertencia. Es la voz del narrador recordándonos que debajo de las capas de civilización, tecnología y ciencia existen fuerzas primarias que no comprendemos y a las que es mejor no desafiar. El silencio que ha envuelto a Elías, Javier y Lorena es un eco que resuena más fuerte que cualquier grito, recordándonos que, a pesar de todos nuestros mapas, todavía habitamos un planeta lleno de misterios que no desean ser resueltos. Y así, cerramos la investigación de la expedición Soto. La verdad física se encuentra en los datos, la verdad emocional en la pérdida, y la respuesta final permanece suspendida, como esa mancha negra en el último fotograma, en el aire frío del paso del viento muerto. El narrador se despide, pero el eco del zumbido de 5 segundos permanece en la mente del espectador. El caso de Elías Soto nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fue la montaña un verdugo ciego o un instrumento? Queremos saber qué piensas. Deja un me gusta y utiliza el hashtag
Si pico quebrado, para debatir en qué teoría crees más, la energía natural anómala o el encubrimiento de un tercero. La última pieza de nuestro documental nos obligará a vivir con la espantosa verdad de la incertidumbre.